Hola a todos, chiquillos, ¿cómo están? Estaba viendo que varios estaban saludando por ahí. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Uy, somos varios hoy día, qué bacán. Sobrio. Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Veo que están bien. ¿Cómo ha estado su semana? Mm, Genial. Buena. Bien, chiquillos, bienvenidos a esta clase de síntesis de potencias y porcentajes. Mi nombre es David Aravena y también tenemos a la profe Giovanna que los estaba saludando. ¿Están motivados con la clase, no? Recuerden que con harta lluvia, ¿de dónde eres, Melanie? Yo soy de Santiago, acá no está lloviendo. No, en coche. Ya, chiquillos, vamos a comenzar ya. Así que alisten ahí sus materiales, su cuadernito, su lápiz si van a usar, ya, para que trabajemos con este tema de potencias y porcentajes, ya, para prepararnos un poquito mejor en estos contenidos que han visto ustedes durante las últimas clases, ¿cierto? Recuerden que ya tienen disponible el ensayo, ¿alguien lo ha rendido ya? ¿Ha rendido ya el ensayo 024? Ah, varios ya lo han rendido, bien ahí, bien organizados. Ya, los que lo han rendido no hacen spoiler. Bien, Krishna. Bueno, recuerden que ahí va a estar disponible por algunos días más, así que traten de hacerlo con tiempo igual para que lo hagan con tranquilidad, relajados, ¿ya? Y sea una instancia evaluativa que de verdad les sirva de medición, ¿vale? Bien, chiquillos, ¿qué cosas debemos tener presentes para esta clase? ¿Ya? Preferiblemente vamos a estar utilizando el chat para comunicarnos, ¿cierto? Y además de las reacciones que nos permite usar Zoom, de poner manito arriba o levantar la mano si tienen alguna pregunta. ¿Hasta cuándo se puede hacer? Eran 2 semanas a partir del 31 de mayo. No sé qué día cae, como el 14, sí, más o menos, como el 14, ¿ya? Así que, chiquillos, principalmente nos comunicamos por el chat. Nosotros los profes, Giovanna y yo, vamos a estar escribiendo con mayúsculas, ¿de acuerdo? Solamente para que se distinga frente a los demás mensajes, ¿de acuerdo? Recuerden, por favor, no compartir información de carácter personal, por ejemplo, los números o cuentas de redes sociales, y por supuesto, como en cualquier clase, mantengamos el respeto al comunicarnos, y por supuesto que eso nos ayuda a tener una clase más entretenida. Bien, si por algún motivo se corta la conexión, ¿ya? Deben ingresar al mismo link, y al finalizar la actividad vamos a enviar un material que es una infografía que resume todo lo que vamos a ver hoy día. Estábamos hablando sobre el ensayo, Martín. Estábamos hablando sobre el ensayo, que ya está disponible. ¿Ya? Entonces, finalizando la clase, les vamos a enviar esa infografía, chiquillos, además de una encuesta muy cortita, para que nos hagan una retroalimentación también sobre la experiencia y sobre alguna oportunidad de mejora quizá, o si les gustó, bueno, ahí ustedes nos comentan. ¿Ya? Bien, chiquillos, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Vamos a comprender el concepto de potencia, vamos a estar calculando potencias numéricas, ¿cierto? Y por supuesto que aplicar las propiedades, importantísimas propiedades de potencias, para reducir, transformar o determinar potencias algebraicas. Y ahí nos vamos a pasar a la parte de porcentajes, ¿cierto? Calculando porcentajes, interpretando de distintas maneras el porcentaje también, y además de comprender y aplicar porcentaje en distintos problemas matemáticos, ¿ya? Entonces, como contenidos, en resumen, vamos a estar viendo potencias numéricas, las propiedades de las potencias, luego porcentajes y problemas sobre porcentajes. Bien, chiquillos, entonces vamos a comenzar recordando las potencias, ¿de acuerdo? ¿Cómo definimos una potencia? Fíjate que cuando nosotros tenemos un valor, ¿cierto? Elevado
a otro valor, en este caso yo tengo a elevado a n, eso significa que yo el a lo repito en multiplicación n veces. Es decir, una potencia es una multiplicación repetitiva, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo repito? Según cuántas veces me indique el exponente. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a 3, sería 2 por 2 por 2, 3 veces, porque el exponente es 3, ¿cierto? Entonces, la base, ¿cierto? En este caso, es el valor que va abajo, y el n es la cantidad de veces que se repite, que lo llamamos exponente. ¿Listo? Luego, recuerda entonces que se multiplica la base tantas veces como indica el exponente, una multiplicación repetitiva. Practiquemos un poquito. Vamos a determinar las siguientes potencias. ¿Cuál sería el resultado acá, chiquillos, de 2 elevado a 3? Ya, tienen que ir participando. Muy bien, sería 8, porque es 2 por 2 por 2. El 2 lo repito 3 veces y eso me da 8 de resultado. Excelente. ¿Cuánto sería 3 elevado a 4? Esto tiene que salir rápido, chiquillos. Bien ahí, Cris. Nada, fue la primera. Claro, fíjate, mira. Nosotros tenemos 3 por 3 por 3 por 3. Una recomendación, chiquillos, para que no se les haga tan difícil calcular esto de manera mental, lo que tú puedes hacer, porque claro, uno puede decir ya, aquí tengo 3. 3 por 3, 9. 3 por, 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Quizá ahí uno se demora un poquito. ¿Vale? A veces para que salga más fácil es separarlo. Uno dice aquí, 3 por 3 son 9, 3 por 3 son 9, 9 por 9, 81. ¿Ya? Y ahí de manera mental te sale más fácil. Lo hacen de esta forma, ¿no? Para hacerlo de manera mental más fácil, obvio. Ya, muy bien. Lo que salga. Bien, chiquillos. Vamos con otra. 4 quintos al cuadrado. ¿Cuánto sería eso? 16/25. Excelente. Acá debemos recordar que si tenemos una fracción, entonces este exponente actúa sobre el numerador y sobre el denominador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me quedaría 4 quintos multiplicado por 4 quintos y son 16/25. ¿Vale? Súper bien. Vamos con otra. Esto, 4 al cuadrado partido en 5. Dígame, Elizabeth. Mira, justamente apareció acá. Justamente apareció acá tu pregunta. Exacto, Elizabeth. En este caso, si es que no hay paréntesis, entonces está afectando solamente al numerador. ¿De acuerdo? Si es que no hay paréntesis, la potencia está afectando solamente al numerador. Por lo tanto, en este caso, yo tendría 4 por 4, porque solamente el 4 está al cuadrado, y eso me daría 16 quintos, como muy bien me estaban diciendo ustedes. ¿Ya? ¿Queda claro ahí, Elizabeth? Sí, también podría tener una potencia por sí solo. Por ejemplo, podríamos poner esto así. 5 al cuadrado, no hay problema. Y en ese caso nos daría 4 partido en 25. Ya también existe la posibilidad. Y si la potencia está en negativo, ya lo vamos a ver, Romina, tranquila. Bien, vamos con otro. Esto de acá, chiquillos, ¿cuánto nos da de resultado? Bien, Alonso, estaba atento ahí. Bien, daría menos 125. Ojo, menos 125, ¿por qué? Yo debo pensar que si tengo el menos 5 entre paréntesis y la potencia está afectando a todo el paréntesis, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Yo debo repetir menos 5 por menos 5 por menos 5. Entonces ahí recuerda, negativo con negativo te queda positivo, y positivo con negativo da efectivamente negativo. Exactamente, Carla. Si es que estuviera elevado a un número par, por ejemplo, anotemos aquí menos 5, pero ahora elevado a 2. Entonces ahí te quedaría menos 5 por menos 5, y eso nos daría 25 positivo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué pasa en este caso?
en este caso acá, chiquillos, yo creo que aquí vamos a despejar algunas dudas si es que alguien la tiene. Menos 5 elevado al cubo, pero sin paréntesis, ¿cuánto nos da? Se conserva el signo, excelente Alberto. Exacto, en este caso, chiquillos, da el mismo resultado, pero ¿qué es lo importante que ustedes deben entender? Se conserva el mismo resultado, pero se está realizando la multiplicación de forma diferente. ¿Ya? Por eso estamos anotando acá la multiplicación también y no solamente el resultado. Fíjate que aquí tenemos menos 5 por menos 5 por menos 5. En este caso, cuando no hay paréntesis, entonces yo solamente repito el valor sin considerar el signo. Acá estoy repitiendo 5 por 5 por 5, y ese signo negativo que está al comienzo, yo lo estoy conservando solamente. Y claro, me da el mismo resultado, pero fíjate que lo estamos trabajando de manera distinta. Exactamente, Karen, tal cual como lo anotas ahí. Exactamente, José Tomás, ¿sí? ¿Ya? Son detallitos, ¿cierto? Con los que hay que tener mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, si yo les pusiera acá, otro ejemplo, les pongo menos 5, así, al cuadrado, habíamos dicho que era 25, pero ahora si yo pongo menos 5 al cuadrado, ¿cuánto me daría? Exacto, menos 25, porque recuerda que lo que estoy haciendo es menos 5 por 5, y eso es igual a menos 25, estoy conservando ese signo, y no lo trabajo dentro de la repetición en la multiplicación. ¿Ya? No, en este caso, Tomás, ¿sí? No lo trabajaremos en esta oportunidad, ¿sí? Chicos, recuerden que esta es una clase de síntesis, entonces nos estamos enfocando a ver como las cosas más específicas, más generales también. ¿Por qué digo positivo con paréntesis, Elizabeth? Ya, fíjate, vamos a hacer acá el desarrollo. En este caso, cuando hay paréntesis, se repite todo el paréntesis. Entonces ahí sería menos 5 por menos 5. Entonces ahí te da negativo multiplicado con negativo, te da positivo. Hay un reto. Ese símbolo que pusiste ahí es de elevado. A ver, revisémoslo. Mira, aquí Gabriel está proponiendo un reto, pero hagámoslo entre todos. ¿Para qué lo voy a hacer yo solo? Dice, ¿cuánto es 5? 5 menos 5 al cuadrado. No, menos 5 al cuadrado. De esta manera. Sí, profe, así tal cual. Ya. ¿Cuánto sería entonces en este caso, chiquillos? 20, 30, 0, menos 20. Bueno, trabajémoslo con las reglas matemáticas. ¿Qué nos dicen las reglas matemáticas? Cuando yo tengo una operatoria de este tipo, ¿por dónde debo partir? Exacto, debo partir por el paréntesis. Por lo tanto, lo primero que yo debo desarrollar es este paréntesis de acá. ¿Ya? Ahí es donde a veces se confunden, porque claro, si uno parte mal, ¿cierto? Termina mal también. Por lo tanto, acá, esto dentro del paréntesis me quedaría menos 25. Acá aplico regla de los signos para sacar este 25 del paréntesis, fíjate, negativo con negativo. Ah, y el 5 también iba elevado a 2, ese no lo habías puesto tú. Ya vamos a agregarlo acá. Entonces este también está elevado a 5, perdón, está elevado al cuadrado, por lo tanto este nos daría aquí 25. ¿Sí? Acá al sacarlo del paréntesis me quedaría 25 más 25 y eso nos da 50. Ese es el resultado del reto. ¿Por qué menos 25, Nadia? No. ¿Por qué? Porque el 2, la potencia, perdón, no está fuera del paréntesis.
¿Ya? Ojo con estos chiquillos. Mira, lo vamos a anotar por acá. Estas cosas son entretenidas porque son detallitos que a veces uno se podría caer. Menos 5 al cuadrado es distinto de menos 5 al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Como uno lo escribe acá, la potencia está afectando a todo el paréntesis. Acá la potencia está afectando solamente al 5. Esa es la gran diferencia. Ya por si a alguien no le quedó claro. Entonces, en este caso, el resultado de esto sería menos 25, y fíjate que es distinto del 25 que nos da el resultado acá. ¿Estamos todos claros con esto, chiquillos? Sí, viste, ahí vamos despejando algunas dudas que quizás tenían con estos detallitos especiales, ¿cierto? Específicos. Coméntenos más, Elizabeth. Bien. Es raro, pero así es la matemática. Hay algunas reglas, ¿sí? Que son reglas de orden, de acuerdo que uno las debe seguir. Ahí, Giovanna, lo importante es que, por ejemplo, si tú tienes negativo con negativo, te queda positivo. Son raras en algunas cosas, Génesis, pero son bonitas, a mí me gustan. Bueno, recordemos algunas cosas entonces. Cuando el exponente es par, el resultado queda positivo o cero. Recuerden por qué, porque se repite todo, entonces, claro, si es negativo, me queda negativo con negativo, resultado positivo, ¿cierto? Y otra cosa importante, cuando el exponente es impar, el resultado conserva el signo de la base. ¿Vale? No, pues, ahí en ese caso no se multiplicó a sí mismo. No, Romina, mi único horario de clase son aquí con las consultas individuales y con los videos que preparamos. Pero mira, por eso yo te decía, es distinto este paréntesis, que este paréntesis de acá. ¿Te fijas cuál es la diferencia, Kristen? ¿La cachaste, no? El exponente está dentro, y si el exponente está dentro, entonces no está amplificando, no está afectando a todo el paréntesis. En este caso, el exponente está fuera y en ese caso afecta a todo el paréntesis. Acá afecta solamente al 5. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Perfecto. Bien, chiquillos, vamos con lo siguiente entonces. Ahí tenemos esas características, ¿cierto? Y ahora vamos con las propiedades. Fíjate, exponente 0. Siempre que yo tenga que el exponente en una potencia es 0, va a ser igual a 1, excepto cuando la base es 0. ¿Vale? A ti generalmente en una pregunta, cuando el resultado te vaya a dar de esta manera, te van a poner que la base es distinta de 0. Dale, Claudia. Igual recuerden que les vamos a compartir una infografía con toda esta información, chiquillos. Y para que no se preocupen si se perdieron en alguna partecita. ¿Listo, Claudia? Buena. Ya, entonces estábamos diciendo, si el exponente es 0, el resultado es 1. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo 3 elevado a 0, ¿cuánto me da? 1. Fíjate acá, menos 7 elevado a 0, ¿cuánto me da? Algunos cacharon. Exacto, chiquillos, recordemos la regla. Si es que no hay paréntesis, este 0 afecta solamente al 7 y no afecta al signo. ¿Ya? Sería distinto si tiene paréntesis. Pero en este caso,
afecta solamente a ese 7, por lo tanto nos va a quedar -1, ese signo se conserva. ¿Ya? Veamos el caso distinto. En este caso, yo tengo entre paréntesis el -7, y el paréntesis está elevado a 0. Por lo tanto, en ese caso nos daría 1. ¿Ya? Así que ojo con ese detallito también, no lo olvidemos, chiquillos. Bien, ¿qué otra cosa debemos tener presente? Cuando el exponente es 1, el resultado me da el mismo valor de la base. ¿Sí? Si tengo exponente 1, me da el mismo resultado de la base. Bien, entonces, 5 elevado a 1, está fácil, ¿cierto? Es 5, efectivamente. Si tengo -9 elevado a 1, bien, ahí ya lo cacharon, ¿viste? Ya nadie se cayó. Daría -9, ¿sí? ¿Por qué? De nuevo, repitámoslo igual. Ese 1 está afectando solamente al 9, ¿de acuerdo? Y el signo, en este caso, se conserva. ¿Vale? Ese signo se está conservando. Bien. Ahora, una propiedad importante, chiquillos. ¿Cómo podría demostrar el -7 elevado a 0 sin fórmula? Bien, lo vamos a hacer de forma rápida y sencilla, Gabriel, aplicando las mismas propiedades de las potencias. Mira, -7 elevado a 0 es lo mismo que -7 elevado a 1, 1 menos 1. Como tengo esa potencia negativa, esto es lo mismo que -7 elevado a 1 por -7 elevado a -1. Este se invierte, sería -7 elevado a 1 partido en -7, y un número dividido en sí mismo siempre te da 1. ¿La cachaste? Si no la cachaste, vamos a ir a revisar las propiedades de las potencias. ¿Dale? Y el 0 elevado a 0 es lo mismo, mira. Si yo tengo 0 elevado a 0, puedo hacer lo mismo. 0 elevado a 1 por 0 elevado a -1. Eso sería 0 partido en 0, y recuerda que no se puede tener una división por 0. Por lo tanto, esto no está permitido. ¿Cachai? El -9 elevado a 1, pero eso es una regla, Joaquín. Todo número está elevado a 1 de por sí. ¿Ya? Ya lo vamos a revisar, Ryan, tranquila. ¿Ya? De por sí todo número está elevado a 1. Bien, pasemos a revisar esta propiedad de acá, chiquillos. Potencia de una potencia. Exacto, Elizabeth. Sí, sería -9 también. Cuando yo tengo una potencia, una base elevada a un exponente, como esa que aparece ahí, a elevado a n, y todo eso lo elevo a otro exponente, que en este caso es m, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo multiplicar los exponentes, n por m, y me quedaría a elevado a n por m. ¿De acuerdo? Esa es la regla que nos dice potencia de una potencia. ¿Por qué? Porque estoy poniendo un exponente a algo que ya tiene otro exponente. Entonces ahí los exponentes se multiplican. Veamos un ejemplo. 2 elevado a 3 y todo eso elevado a 2. ¿Cuánto nos daría, chiquillos? 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. ¿Qué dicen los demás, chiquillos? Ya, pero expresémoslo como potencia nomás por ahora. Ya no nos compliquemos calculando en este caso. Exacto, sería 2 elevado a 6. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando los exponentes y me quedaría 2 elevado a 6. ¿Dale? Bien, ¿queda claro ahí, Rayen? ¿Tú que me preguntabas? Eso de la potencia de una potencia. Dale, vamos con otra entonces, otra propiedad. ¿Qué pasa cuando tengo un exponente negativo? En este caso, chiquillos, vamos a verlo con dos casos, con dos ejemplos. ¿Dale? Y mira, te lo voy a poner acá. A elevado, voy a anotar ese mismo, elevado a -n. Cuando yo tengo un exponente negativo, entonces lo que debo hacer es invertir la fracción. Para eso, vamos a considerar
que este exponente está afectando a lo siguiente. Mira, lo voy a anotar de nuevo un poquito más lejos. Que ese exponente está afectando a esto. Recuerda que esto se puede anotar como una fracción. Entonces yo lo debo considerar de esta manera. Invierto esa fracción y me quedaría 1 partido en A. Y fíjate qué pasa con el signo del exponente, cambia. ¿Ya? El signo de nuestro exponente cambió al invertir la fracción. ¿Estamos de acuerdo? Es como el inverso multiplicativo, Elizabeth. Como el inverso multiplicativo. Y si él tiene un negativo adelante, entonces, mira, si tiene un negativo acá, entonces el negativo no lo consideramos, ¿sí? Y me quedaría aquí. Sí. ¿Sí? Lo mantendríamos. ¿Vale? Mira, veamos otro caso. Si tengo A partido en B, elevado a menos 2, ¿cómo me quedaría eso entonces? Me quedaría, tengo que dar vuelta a la fracción, así, y me queda elevado a 2. Y fíjate, veamos otro caso especial. Si yo tengo A partido en B, y esto lo tengo elevado a menos 2, ¿qué tendría que hacer ahí? Exacto, tendría que invertir solamente el de arriba. Y esto me quedaría de esta manera, al cuadrado, y todo esto partido en B. Porque recuerda que si no tengo el paréntesis, entonces esa potencia está afectando solamente al de arriba. Bien, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Estamos ok? ¿Todo claro? Impactante, Elizabeth. Así son las matemáticas. Bien. Sí, Gabriel. Ahí, profe Giovanna, ¿le podemos activar el micro, por favor? Por mientras, Profe, chiquillos, cuéntame. una consulta, yo me acuerdo que había visto, o sea, no era propiedad, pero era como más que un truco, porque se supone que no hay propiedad para la suma, solo para No, multiplicación y división, pero había, por ejemplo, si uno tenía, no sé, 2 elevado al cuadrado, más 2 elevado al cuadrado, más 2 elevado al cuadrado, había que dar la base 2 elevado al cuadrado, más 1, algo así era la... sí, mira, lo vamos a revisar, Gabriel, tranquilo. Vamos a Ah, llegar ya, a vale, eso, gracias. ¿vale? Bien, chiquillos, entonces esto de acá, ¿cómo nos quedan? 3 elevado a menos 2. Eso, si lo calculamos, ¿cuánto nos quedaría? ¿Un noveno? ¿Un noveno? Efectivamente, mira, en ese caso, invertimos, ¿cierto? Y queda elevado al cuadrado, y si lo calculamos me daría un noveno. Otra cosa importante, cuando la base es 0, ¿cierto? Y el exponente es mayor que 0, esto es una regla, si no, esto no se podría calcular. Entonces, el resultado es 0. ¿A qué te refieres con fórmula, Gabriel? Aquí, en realidad aquí no hay ninguna fórmula, solamente estamos viendo propiedades. Ah, hacerlo sin aplicar propiedad. En ese caso no se puede, Gabriel. Con el 0, mira, lo que pasa es que en este caso, si es que el n es menor que 0, esto se va a invertir y yo no puedo tener divisor 0. ¿Vale? Exacto. No, en ese caso, Elizabeth, no podría tenerlo 1 partido en 0. Por eso es la regla, que el n debe ser mayor que 0. ¿Sí? Porque si no nos queda divisor 0 y eso no se puede. ¿Vale? Mira, veamos un ejemplo entonces. Ah, ¿viste? Van apareciendo ahí. Si tengo 0 elevado a 2, ¿cuánto me tiene que dar?
0. ¿Ya? Muy bien, chiquillos, vamos, excelente. Pasemos a lo siguiente entonces. Ya lo voy a dejar ahí un minutito porque seguro alguien me va a decir que retroceda. Ya. ¿Qué otras cosas son importantes manejar ahí, manejar ahí con las potencias, chiquillos? La multiplicación de potencias, ¿ya? Recuerden que si tengo la misma base, sumo los exponentes. Si tengo los mismos exponentes, entonces mantengo ese exponente y lo que multiplico son las bases, ¿cierto? Ahí conservo el exponente y multiplico las bases. Esto se aplica de la misma manera para la división, ¿vale? Solamente que en lugar de sumar acá se resta y en lugar de multiplicar se divide. ¿Ya? Pero en realidad la propiedad es muy similar. Veámoslo con un ejemplo. Si yo tengo 3 elevado a 5 por 3 elevado a 4, ¿cuánto me queda acá, chiquillos? Alonso está súper rápido. Bien ahí, Alonso. Bien, Gabriel también. 3 elevado a 9, porque sumo los exponentes y al sumar 5 más 4 me queda 9. ¿Vale? Y esto de acá, 5 al cuadrado por menos 4 al cuadrado, ¿cuánto me quedará, chiquillos? Menos 20 al cuadrado. Excelente. ¿Ya? Menos 20 al cuadrado, ¿ya? Que incluso lo podríamos calcular y me va a quedar un resultado positivo. ¿Vale? Si son distintas bases y distintos exponentes, ya les voy a mostrar un ejemplo, Joaquín. ¿Ya? Ya vamos a eso. Bien, como les decía, chiquillos, la división de potencias es muy similar, solamente que acá en lugar de sumarse los exponentes se restan y acá en lugar de multiplicarse las bases se dividen. ¿De acuerdo? Pero al final es muy similar. Entonces pasemos a un ejemplo. En este caso, ¿cuánto me quedaría? Recuerden que acá resto los exponentes cuando tengo igual base. Menos 7 elevado a 1, que es lo mismo que menos 7, ¿cierto? Súper bien. Y en este caso de acá, 10 elevado a 4 dividido en 2 elevado a 4. ¿Cómo me quedaría aquí? Cinco elevado a 4, excelente. Bien, son unos cracks, chiquillos. Vamos súper bien. Entonces, fíjate, ¿qué pasa si es que la base y el exponente son iguales? ¿Qué pasa si es que la base y el exponente son iguales? Excelente, Francesca. Eso es lo que hay que hacer. Cualquiera de las dos propiedades me sirve. ¿Vale? Mira, una cosa, a veces se dice que estas propiedades, por ejemplo, le dicen a esta propiedad, ya, si tengo bases iguales, ¿cierto? Y exponentes distintos, entonces conservo la base y sumo los exponentes. Pero en realidad no es necesario que los exponentes sean distintos, ¿sí? Para aplicar esta propiedad solamente me basta con que, estoy hablando de esta que está aquí, ¿no? Para aplicar esta propiedad solamente me basta que las bases sean iguales. Y para aplicar esta propiedad solamente me basta que los exponentes sean distintos. Perdón, que los exponentes sean iguales. ¿Vale? Entonces, en este caso, efectivamente puedo escoger cualquiera de los dos caminos y el resultado me va a dar el mismo. Por ejemplo, tengo acá 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3, y en este caso voy a conservar la base, ¿cierto? Y sumar los exponentes. ¿Sí? En este caso estoy conservando la base y sumando los exponentes. Por lo tanto, me quedaría 2 elevado a 6. Pero también puedo hacerlo de esta manera, multiplicando las bases y conservando el exponente, ¿cierto? Me quedaría 4 elevado a 3. ¿Vale? Ahora, claro, se ven distintos, pero en definitiva el resultado es el mismo, ¿sí? En ambos casos me da 64. Por lo tanto, es el mismo resultado, solamente que está expresado de formas diferentes. Lo mismo, pero diferente. Y, bueno, por ahí me preguntaban esto de acá, ¿no? Creo que Gabriel me había preguntado, ¿qué pasa si tengo sumas?
¿Hay alguna propiedad para la suma? No existe propiedad. Y bueno, hay distintas opciones. ¿Ya? Hay distintas opciones. ¿Ya? A mí me gusta trabajarlo de la siguiente manera, chiquillos. Como si fuesen términos semejantes. ¿Sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, si tú tienes x más x más x, ¿cuánto te da eso? Mira, más fácil que factorizar, Tomás. Si tienes x más x más x, te da 3x. ¿Cierto? Bien. Ahora, si tú tienes una vez esto de acá, otra vez y otra vez, lo tienes 3 veces. Entonces, ¿cómo lo podemos expresar? Ya vamos a eso, Javi. Tranquila. 3 veces lo que tengo ahí. ¿Cierto? 3 veces esto de acá. Por lo tanto, acá ya puedo aplicar propiedad. Recuerden que este tiene exponente 1, aunque no aparezca. Y conservo la base, sumo los exponentes, me queda 3 elevado a 3. Listo. Eso es lo que deben hacer cuando tengan suma o incluso resta, ¿ya? Con exponentes. Recuerden, chiquillos, ¿ya? Una cosa aquí, un detallito importante. Con exponente negativo igual aplica a Gabriel. ¿Sí? Igual aplica. ¿Sí? Recuerda que estamos trabajando como si fuesen términos semejantes. Igual como cuando sumamos x más x y te da 3x, lo mismo. ¿Vale? No. Si fuese resta, tendríamos algo como lo siguiente, Carla. Imagínate tú que tienes lo siguiente, mira. Vamos a eliminar esto. Y yo podría tener algo como esto, mira. Imagínate que tengo x más x más x menos x. ¿Cuánto es eso? Serían 2x, ¿cierto? Ya. Ahora, si yo tengo 2, ¿cierto? Elevado a 3, más 2 elevado a 3, más 2 elevado a 3, menos 2 elevado a 3, ¿eso cuánto me daría? Fíjate que se anula este con este, ¿cierto? Y el resultado sería 2 veces 2 elevado a 3. Ahí ya puedo aplicar, porque hay multiplicación ahora. Puedo aplicar propiedad, me quedaría 2 elevado a 4. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos, con cómo aplicar esto aquí? Y si fueran todo resta, ahí, claro, nos podría quedar todo negativo, Alonso. ¿Ya? No te compliques, Julián, mira. Vamos de nuevo, vamos a hacerlo con una resta ahora. Mira, Julián, contéstame tú. Si yo tengo menos m, menos m, menos m, ¿cuánto me da eso? ¿No? Sería menos 3m, ¿cierto? Menos 3m. Porque lo estoy restando 3 veces. ¿Ya? Así que cuidado ahí. Sería menos 3m. De la misma manera, si yo tuviese menos 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, entonces esto se está repitiendo, fíjate, de forma negativa 3 veces. Por lo tanto, yo lo puedo anotar así, menos 3 por 3 al cuadrado. Sería menos 3 elevado a 3. Sí, pues en este caso queda negativo. ¿Vale? Bien, chiquillos, esa es la idea al final. ¿Ya? Y bien, otra cosa es que me preguntaron qué pasa, por ejemplo, si yo tengo esto, distinta base y distinto exponente.
¿Por qué pasa del 2 al 3 en la potencia? Ah, porque ahí estábamos aplicando la propiedad de multiplicación con igual base de Julián. ¿Sí? Recuerda que cuando no aparece, el exponente equivale a 1. Exacto, chiquillos. Acá hay que descomponer, ¿ya? En realidad, muchachos, ustedes tienen que comprender una cosa. La prueba está preparada para que ustedes la puedan hacer con los conocimientos que van adquiriendo, ¿de acuerdo? Durante la enseñanza media. Entonces, estos conocimientos, la idea es que los apliquen, ¿vale? Por lo tanto, en la prueba a ti no te van a poner cosas donde no tengas que aplicar eso, ¿cachai? Por lo tanto, nosotros debemos buscar cómo aplicar las propiedades. Esa es la clave. ¿Ya? A ti no te van a poner algo que no se pueda calcular, porque no tiene sentido tampoco. Entonces, en este caso, ¿qué se puede hacer? Como me decían ustedes, es descomponer el 8, tú lo puedes anotar como 2 elevado a 3. Y eso está elevado a 2. Y acá tengo 2 elevado a 3. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, chiquillos? Lo que hicimos fue el 8, escribirlo como 2 elevado a 3. ¿Sí? Bueno. Entonces, aplico potencia de una potencia. 2 elevado a 6 me queda. Por 2 elevado a 3. Y nos queda 2 elevado a 9, porque conservo la base y sumo los exponentes. Eso es lo que hay que hacer cuando nosotros tengamos distinta base y distinto exponente. Es otra forma también, Gabriel. Es otra forma. ¿Dale? Por ejemplo, Gabriel me dice acá, pero yo desarrollé esto, ¿ya? Y te da 8. Claro, entonces ahí te quedaría 8 al cuadrado por 8. Recuerda que cuando no existe el exponente es 1, cuando no aparece es 1, entonces te nos daría 8 elevado a 3. También está correcto. ¿Cuál es el resultado que está correcto? El que me aparezca en las alternativas. Por eso tú tienes que fijarte en las alternativas a ver si salen con base 8 o salen con base 2. Y ahí ves por qué camino te conviene ir. Excelente, Amar. ¿Viste? Siempre llega el momento. Siempre llega el momento. Bien, chiquillos, vámonos con un ejercicio entonces, porque esto hay que aplicarlo. Mira, si m es distinto de 0, entonces esto que está acá es siempre igual a. Bien, vamos a desarrollarlo en conjunto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Bueno, ahí tendríamos que probar con ambos entonces, Valentina. Pero nunca te van a salir dos respuestas correctas. ¿Sí? Eso no pasa. La prueba en realidad está muy revisada y no pasa eso. Miren, una alternativa para comenzar es aplicar esta potencia que yo tengo acá a cada uno de los términos. Cuando hay multiplicación, eso se puede hacer. Cuando hay suma no se puede. Ya no lo van a hacer después con una suma. Pero cuando hay multiplicación, acá hay una multiplicación, yo puedo repartir, por así decirlo, ese exponente en cada uno de los términos. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría un cuarto elevado a menos 3 por m elevado a menos 4 elevado a menos 3. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Exacto, afecta solamente al m porque no hay paréntesis. ¿Sí? Por lo tanto, afecta solamente al valor que está bajito. ¿Estamos de acuerdo con esto, muchachos? ¿O hay alguien que se me perdió? ¿No? ¿Vamos todos bien? Dale, buena. Entonces ahora vamos a aplicar las propiedades. ¿Qué se aplicaba acá? Si tengo un exponente negativo, entonces se invierte, se da vuelta. Me queda 4 partido en 1 y todo eso elevado a 3. Recuerda que cambia el signo del exponente. ¿Qué hago acá? En este lado acá, ¿qué hago? Se multiplican los exponentes. Muy bien.
Entonces me queda m elevado a menos 4 por menos 3. 4 por 3 son 12. Y te queda positivo. Fíjate una cosa, 4 dividido en 1 es lo mismo que 4, por lo tanto, acá no es necesario anotarlo como fracción, y lo vamos a dejar como 4 simplemente. ¿Sí? Y ahora, entonces, me podría calcular ya el resultado. 4 elevado a 3 son 64, y acá me queda m elevado a 12. ¿Difícil? Alternativa D. Sabiendo las propiedades no es difícil, pues si no las sabemos, se hace complicado. Por eso tienen que repasarlas también, chiquillos. Bien, entonces la alternativa correcta ahí, la D. Y mira, esta es una pregunta donde estamos usando la habilidad de aplicar. ¿Por qué una pregunta con la habilidad de aplicar? Porque a mí simplemente me ponen un problema y yo lo tengo que desarrollar numéricamente. ¿Vale? Ahí es importante que vayamos cachando igual cuáles son las habilidades, ¿ya? Y hay unas que son más interesantes que otras también. Bien, veamos esta de acá. Esta se ve más interesante, ¿no? ¿Por qué podríamos partir? ¿Por dónde podríamos partir? ¿Qué es lo primero que podríamos hacer, chiquillos? Excelente. Vamos a descomponer, o dicho de otra manera, vamos a expresar como potencias, ¿cierto? El 25 es 5 al cuadrado. El 12, fíjate que lo podemos anotar así. Me lo voy a anotar acá arribita. 4 por 3 elevado a x. ¿Sí? Recuerda que esa potencia se puede aplicar sobre ambos términos, sobre ese y sobre este de acá. Por lo tanto, ¿cómo te queda esto? Si lo expresamos, 4 elevado a x por 3 elevado a x. ¿Ya? Voy a anotar de nuevo lo que está abajo. También una técnica es irse guiando un poco por las alternativas, chiquillos. ¿Se fijan? Acá no aparecen denominadores, no aparecen fracciones. Por lo tanto, ahí yo puedo cachar que lo que tengo que hacer es llevar todo al numerador, aplicando propiedades. Fíjate que voy a cambiar un poquito el orden. 4 elevado a x y 3 elevado a menos 1. Si solamente invertí el orden de estos, como es multiplicación, no importa. ¿Estamos todos claros hasta ahora, cierto? Buena, buena, buena. Bien, entonces, como hay solamente multiplicaciones, no hay sumas y restas arriba y abajo. Chao, chao, se van, ¿cierto? Se simplifican. Este de acá, ¿qué puedo hacer acá, chiquillos? En esa parte. Hasta la próxima. Restar exponentes, ¿cierto? 5 elevado a 2 menos x. Cuidado con eso. Ah, dale, José Tomás. ¿Ya? Cuidado con eso, chiquillos. ¿Ya? 5 elevado a 2 menos x. ¿Vale? Y en el lado de acá, 2 más x me quedaría, no 2 por x. En el lado de acá, ¿cómo me quedaría? ¿3 elevado a x menos 1? Claro, como ustedes me están diciendo, lo podemos ahí pasar a almendra, ya te perdiste. Mira, recuerda, esto es una división, cuando hay una fracción, es una división. Entonces estamos conservando la base, que es 3, y restando los exponentes. Dale, Elizabeth. Sí, me tienen que avisar cualquier cosita, chiquillos. Si encuentran que vamos muy rápido, me avisan. Ah, lo del 12 acá arriba. Mira, 12 elevado a x es lo mismo que, el 12 es lo mismo que 4 por 3. Y eso está elevado a x. Entonces, fíjate, Elizabeth, que ese exponente se puede aplicar sobre cada uno de estos valores. Y te queda 4 elevado a x y 3 elevado a x.
que es lo que teníamos acá. ¿Vale? Eso es lo que hicimos ahí. Después este 4x lo simplificamos con el de abajo. ¿Ya? Y acá estamos aplicando la propiedad de conservar la base y restar los exponentes. Va a quedar grabada Daniela, ¿sí? Quizás no esta misma clase, quizás no esta misma, pero sí se va a subir después, ¿ya? Y además tienen las cápsulas que estamos preparando. Bien, entonces, vayamos aplicando acá, po. Tengo negativo con negativo, ¿cierto? Negativo con negativo, recuerda que pasa a ser positivo. Entonces sería 2 más x, y acá negativo con negativo pasa a ser positivo también. X más 1. Y ahí estaríamos, ¿no? Alternativa C. ¿Qué me dicen de estas, chiquillos? ¿Se perdieron en alguna parte? ¿Está complicada? ¿Está fácil? Dale, Alonso. ¿Complicada, Almendra? ¿De acuerdo? Entonces hay que revisarla de nuevo y tratar de ir practicando estas propiedades. Un poco, da miedo, pero no es difícil. Eso pasa harto, Benja, que a veces las preguntas dan un poquito de miedo, pero en realidad con la práctica uno va acostumbrándose, ¿cierto? Y haciéndolo más rápido también. ¿Qué cosa, Elizabeth? Uy, sí, también es común, ¿ya? Pero por eso yo te decía, una buena forma es guiarse por las alternativas. Y yo veo acá que no hay ninguna fracción, entonces tengo que cachar al tiro que lo que debo hacer es aplicar esa propiedad para llevarlo todo hacia arriba. ¿Por qué no podría ser la alternativa D? Porque este 4 elevado a 2x, ¿de dónde salió? 3 elevado a x menos 1. Eso viene de acá, Elizabeth. Sí, pues en ese caso se simplifica. Fueran distinto denominador. No, ahí ya sería otro caso en línea, ahí no podríamos aplicar estas propiedades. ¿Sí? Por lo tanto, si es que son distintos denominadores, no te lo preguntarían, porque recuerda que la prueba apunta a que tú apliques las propiedades. Por lo tanto, no te van a hacer una pregunta donde no se puedan aplicar. Eso lo hicimos, Pablo, lo hicimos acá arriba, fíjate. ¿Sí? Lo aplicamos también, eso es componer. Javiera, falta ahí que estés repasando más estas propiedades y que claro, vaya haciendo ejercicio. Y es normal que al principio te cueste. Entonces ahí te recomiendo también ir revisando los solucionarios de las guías. ¿Ya? Traten de revisar los solucionarios de las guías, chiquillos, ya que ahí los pueden ayudar también a guiarse en los ejercicios que a veces se hacen complicados. Y eso de hacer equivalencias no tiene alguna restricción. No, fuera de las normales no. ¿Sí? Fuera de las divisiones por cero, no tiene ninguna restricción. ¿Sí? Bien, chiquillos, vamos a pasar a lo siguiente entonces, ¿sí? Para que vayamos avanzando. Mira, como potencias de potencias, entonces, hemos estado viendo qué cosas. Vimos qué pasa con las potencias y sus signos, ¿cierto? Cuando tenían o no tenían paréntesis, cuando el exponente era par o impar. ¿Sí? Recuerda que cuando era par el resultado te va a quedar positivo, si es impar el resultado te va a quedar negativo, o conserva en realidad el signo de la base. ¿Ya?
Vimos la multiplicación en la división, y vimos la propiedad de la potencia de una potencia también, ¿cierto? Además de el exponente 0, el exponente negativo, ¿de acuerdo? Y otra cosa, ¿de acuerdo? Que sí, alcanzamos a ver lo más importante, Pablito. Entonces, las potencias de base 10 van a quedar para que ustedes las revisen, chiquillos. ¿De acuerdo? No es tan complicado, ya no es tan complicado, así que pueden hacerlo ustedes. Pasemos a la parte de porcentajes, ¿sí? Que aquí no es tanta materia y generalmente un poquito más fácil que la parte de potencia para trabajarla. Bien, un porcentaje o tanto por ciento, esta es la cantidad que corresponde proporcionalmente a una parte de 100. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando del A%, ¿sí? Significa que yo tengo un A, ¿cierto?, de un total de 100. Y lo puedo escribir de esa manera, como una fracción. El A% lo puedo escribir como A partido en 100. Entonces, fíjate, el 10% lo podría escribir como 10 partido en 100. ¿Cierto? No necesariamente. ¿Ya? Podríamos trabajarlo como porcentaje, pero no necesariamente apunta a ser un porcentaje, Gabriel. ¿Ya? Esto es como una aplicación de parte de las fracciones. Bien, entonces, cuando a mí me piden calcular el A% de un valor, por ejemplo, el 20% de 1000, el 20% de 2500, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Entonces, en estos casos, chiquillos, recuerden anotar nuestro porcentaje escrito como fracción, ¿sí? Es decir, si a mí me piden el A%, es A partido en 100. Y acá tengo el valor, ¿cierto? Este D, el A% de un valor, significa multiplicación, por lo tanto vamos a estar multiplicando ahí la fracción por el valor. ¿De acuerdo? También se puede usar la regla de 3, ¿ya? Ya lo vamos a revisar. Entonces, si tengo acá el 10% de 200, por ejemplo, sería el 10% anotado como fracción de 200, ¿cierto?, en multiplicación. Y acá, mira, está anotado como 2000 partido en 100. ¿Qué te recomiendo yo? Simplificar antes de multiplicar. ¿Sí? Simplificar antes de multiplicar. Como este está multiplicando arriba al numerador y este está dividiendo, entonces nosotros podemos simplificar así. Este y este se va con este y este. Entonces simplemente te queda 10 por 2 son 20. ¿Ya? Para que no tengamos que hacer esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, una recomendación, simplificar antes de multiplicar. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? ¿Sí? Ya, no perdamos el ánimo, muchachos. Ya queda poquito. Bien, vamos con lo siguiente entonces. Y ojo, el porcentaje es un caso particular de una proporcionalidad directa. Por eso es que... Ay, Tamar, por favor, no me raye la pantalla. Es un caso particular de la proporcionalidad directa, chiquillos. Por eso es que se puede aplicar la regla de 3. ¿Vale? Bien. ¿Qué cosa es importante manejar cuando hablamos de porcentajes? Es la representación. Ahí en el 10% se puede eliminar el 0. A ver, Javiera. No, en este caso es que lo que pasa es que esto tú lo tienes que pensar de esta manera, mira. 10 partido en 100 por 200 partido en 1. Por lo tanto, el 200 está arriba y los valores de arriba yo los simplifico con los de abajo. El 0 ese no lo podría simplificar con nada. ¿Ya? Por eso es que me queda 20. ¿Vale? Bien, entonces las representaciones son importantes, chiquillos. Cuando hablamos del 100% estamos hablando de la unidad completa. ¿De acuerdo? 100% también se puede representar como 1 y es en la totalidad, ¿cierto? Por lo tanto, por ejemplo, si hablamos del 100% de 200, aquí tendríamos el 100% de 200. Recuerden que podemos simplificar, entonces nos quedaría 100 por 2
son 200, es el mismo valor, el valor total. Si hablamos de el 25%, estamos hablando de una cuarta parte. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque fíjate, el 25%, tú lo puedes anotar, recuerda, como 25 partido en 100. Si esto tú lo simplificas por 25, entonces el resultado sería 1 partido en 4. Ahí lo tenemos escrito como fracción, ¿sí? Simplificada. Por lo tanto, el 25% recuerda que puede ser un cuarto, ¿cierto? O también lo podemos expresar como decimal en 0,25, ¿vale? En este caso, ahí acá en la figurita equivale a una cuarta parte, ¿cierto? Entonces, en este caso, el 25% de 200, ¿sí? El 25% de 200 sería 25 partido en 100 por 200. Si lo anotamos de esa forma, también podemos simplificar. Sería 25 por 2, 50. Y por último tenemos el 75%. El 75% corresponde al 3/4, ¿vale? Que corresponde en este caso a la parte roja. A la parte roja que aparece aquí, ¿vale? Entonces, si me piden el 75%, en este caso de 200, también hago la multiplicación y para esta situación me daría 150, ¿vale? Bien, y por último tenemos el 50%, que es lo más fácil porque es la mitad, ¿cierto? Entonces, acuérdense, el 50% es la mitad. Lo podemos expresar como fracción, como un medio o como decimal en 0,5. También se puede usar, Camila. Eso es otra forma simplemente de escribir una regla de 3, ¿sí? El triangulito. Ahora, si me piden el 50% de 200, entonces yo tengo ahí 50 partido en 100 por 200, simplificando, tendría que eso equivale a 50 por 2, que corresponde a 100. Bien, ¿alguna duda o consulta respecto a estos cálculos de porcentajes, chiquillos, y cómo los podemos representar? Tanto de forma gráfica, como de forma fraccionaria, o como decimal. No. Excelente. Todo clarito. Súper bien, chiquillos. Ya la vamos a ver, Martín, tranquilo. No, es solamente un ejemplo, Javiera. En este caso, chiquillos, que estamos ocupando este 200 es solamente un ejemplo. Nosotros podemos calcular un porcentaje de cualquier valor. También se puede hacer, pues de cualquier número se puede hacer, Joaquín. ¿Sí? Ahí tendríamos que, por ejemplo, podríamos pasar ese valor que me dices tú a fracción y ahí aplicar el porcentaje y quizás sería más sencillo. Sí, almendra. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Más adelante, Fernanda. ¿Sí? Más adelantito. Un par de clases más adelante. Bien, acá está lo que me decían, chiquillos. Ocupando la regla de 3. ¿Ya? ¿Cómo puedo calcular, por ejemplo, el 20% de 80? Ojo acá que esto es súper útil y nos va a servir para otro tipo de preguntas también. ¿Ya? Eso es una forma, Pablito. ¿Sí? 0,2 por 80. Otra forma es ordenarlo en una tablita, donde aquí fíjate que voy poniendo el porcentaje y acá el número que le corresponde. En este caso, yo tengo que el 100% corresponde al número 80. Y a mí me piden calcular el 20% de ese 80. ¿Sí? Por lo tanto, yo quiero saber el 20% y a ese le pongo el valor X. ¿Se entiende cómo se arma esta tablita? Solamente ordenar. De este lado pongo los porcentajes, de este lado pongo los números. Cuidado porque hay que ponerlos en orden. ¿Sí? No me los van a poner al revés, cambiado. Cuidado con eso, Javiera. ¿Sí? En realidad es un error típico. ¿Ya? Un error típico. Ahí nosotros tenemos que saber identificar cuál corresponde al 100%. ¿Ya? Bien, entonces para calcularlo recuerda que podemos multiplicar cruzado este con este y dividimos por el valor que nos queda, que sería 100. ¿Cierto? Entonces tendríamos 20 por 80 dividido en 100 y nos quedaría ese el valor de X, ¿cierto?
nos daría 16. Recuerden acá que también pueden simplificar antes de multiplicar. Sería 2 por 8, 16. ¿Ya? Bien ahí, chiquillos. Así como aplicamos la regla de 3. ¿Ya? ¿Para qué otros casos nos sirven? Por ejemplo, esta pregunta es más difícil hacerla si solamente aplicamos fracciones. ¿Qué porcentaje es 45 de 60? Ahora me están preguntando por el porcentaje. No me están preguntando por el resultado, ¿cierto? Por el valor. Entonces, ¿cómo puedo relacionarlo acá? Puedo decir, a ver, el porcentaje, o sea, el número 60 corresponde al 100%. Y el valor 45 corresponde a un X%. ¿Cierto? Por lo tanto, aquí yo tendría que esa X es igual a 100 multiplicado por 45 y todo esto dividido en 60. Ahí lo podemos calcular. No es una regla, José Tomás, lo importante es que sea ordenado. ¿Ya? Lo importante es que sea ordenado. En este caso, nos da 75. ¿Bien? Entonces, para esto nos sirve la tablita, chiquillos, y la regla de 3. ¿Ya? Por ejemplo, para este tipo de preguntas, para esto, mira, lo otro que podríamos hacer es plantear lo siguiente. Si nosotros decimos, ¿qué porcentaje es 45 de 60? Yo puedo decir lo siguiente, a ver, X% de 60 es igual a 45. Esa es la otra forma de trabajar. ¿Ya? Y ahí calcular el valor de X. En este caso nos va a dar un resultado que es decimal, sí. Nos daría el resultado 0,75, que equivale también a un 75%. ¿Ya? Esa otra forma. ¿Ya? Pero a veces uno se enreda con eso, entonces para eso podemos recurrir a la tablita y a la regla de 3. Bien, muchachos. Entonces acá estamos viendo cómo calcular estos porcentajes y lo último que podemos revisar son los porcentajes sucesivos, que también hay algunas preguntitas que pueden salir sobre esto. ¿Sí? Los porcentajes sucesivos, ¿a qué se refieren? Cuando a mí me dicen el A% del B%, del C%, del tanto por ciento de N, y eso lo podemos expresar con solamente multiplicaciones. Fíjate, el A% del B%, del C%, etcétera, 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 de un valor N. Por ejemplo, si a mí me piden acá calcular el 20% del 50% de 200, ¿cuánto me daría? Puedo calcularlo de esta manera. El 20% del 50% de 200. ¿Cierto? Vamos simplificando entonces. Por ejemplo, este 0 lo simplifico con ese, este 0 lo simplifico con ese, y estos 2 los simplifico con estos 2. ¿Te fijas que simplificar nos ayuda, caleta? Entonces sería 2 por 5 por 2, me quedan 20. Listo. ¿Se entiende la idea, chiquillos? ¿De cómo podemos hacerlo ahí fácil y rápido? Y si es al revés, ¿cómo al revés, Joaquín? Ah, pero es que abajo nos quedaría, fíjate en lo siguiente, Almendra. Abajo nos quedaría 1 por 1, que es 1, y 20 dividido en 1 es 20 también, pues, por eso no lo anoté. ¿Ya? Bien, chiquillos, entonces vamos a pasar a la síntesis de esta parte de porcentajes, ¿de acuerdo? Para ya ir cerrando nuestra clase de hoy. ¿Qué cosa revisamos sobre los porcentajes? Mira, vimos la definición primero también, ¿cierto? Vimos la definición de porcentajes. Estuvimos hablando sobre que si yo tengo por ejemplo, 20% de B, eso lo puedo escribir como 20 partido en 100 multiplicado por B.
¿cierto? Hablamos sobre las representaciones. Los porcentajes los podemos expresar como el porcentaje, ¿cierto? Con el símbolo de porcentaje, los podemos representar como una fracción, los podemos representar como decimal, y también lo podemos representar con una figura incluso. ¿Se acuerdan que lo vimos ahí? Con un circulito dividido en ciertas partes. Entonces lo podemos representar de distintas formas. Y por otro lado vimos estas operaciones con los porcentajes sucesivos. ¿Ya? El tanto por ciento, el tanto por ciento, el tanto por ciento. Entonces en ese caso, chiquillos, hay que ir multiplicando simplemente.